Los candelabros del salón de baile de Lady Pemberton arrojaban su luz dorada sobre seda y joyas, sobre rostros empolvados y sonrisas ensayadas, sobre todo el brillante artificio de la sociedad londinense en la primavera de 1817. Sin embargo, ese cálido resplandor no podía penetrar el círculo de frío que rodeaba a Lady Helena Ashford, donde se encontraba cerca de las palmeras, en macetas, al borde de la sala. Los susurros se movían entre la compañía reunida como el viento entre las hojas de otoño, un susurro de malicia y especulación que seguía cada uno de sus movimientos, cada aliento, cada intento desesperado por mantener la compostura que era todo lo que le quedaba. Oía las palabras con suficiente claridad, aunque se pronunciaban detrás de abanicos y manos enguantadas. Ladrona, deshonra. ¿Cómo se atreve a mostrar su rostro, la reliquia de los Blackwood? ¡Qué traición! Siempre supe que había algo que no encajaba en ella. Las palabras cortaban más profundo que cualquier cuchilla, cada una herida fresca en su ya sangrante reputación. Y ella mantuvo la cabeza alta contra su asalto, la espalda recta a pesar del temblor en sus manos, el ardor detrás de sus ojos que no permitiría, no podía permitir que se manifestara en lágrimas. Al otro lado del salón de baile, a través de los danzantes arremolinados y los grupos de chismosos, el conde de Ravencroft la observaba con ojos como la escarcha invernal, Julian Blackwood en toda su oscura magnificencia, su expresión tallada en piedra y satisfacción. Estaba de pie entre su propio círculo de admiradores y aduladores, con una copa de vino sostenida negligentemente en una mano. Y Helena supo con la certeza de la amarga experiencia que él era la fuente del veneno que la había destruido, que había pasado estos últimos meses asegurándose de que cada salón de Londres supiera de su supuesto robo del invaluable collar de esmeraldas de su familia, una pieza renacentista que había pertenecido a los Blackwood durante generaciones. Ella había protestado su inocencia hasta que su voz se volvió ronca, le había rogado que le creyera, que investigara más a fondo, que entrara en razón, pero él la había mirado con esos ojos fríos e implacables y la había declarado culpable, y su palabra, la palabra de un conde, un hombre de reputación intachable y antiguo linaje, había sido suficiente para condenarla por completo. Ahora ella existía en este submundo de muerte social, invitada a eventos solo porque su propio título impedía una exclusión completa, pero rechazada por todos los que valoraban su propia reputación, obligada a permanecer sola mientras otros bailaban y reían y vivían sus vidas sin ser tocados por el escándalo que se había convertido en toda su existencia. Podía sentir su mirada sobre ella como un peso físico. Podía sentir su triunfo en la postura de sus hombros, la ligera curva de su boca que no llegaba a ser una sonrisa, y algo dentro de su pecho se contrajo con un dolor que iba más allá de la humillación, más allá de la ira, hacia un territorio más profundo de pérdida para el que no tenía nombre. La música creció, las parejas pasaban en sus elaborados patrones, y Lady Helena Ashford permanecía aislada en medio del esplendor de la sociedad. Su vestido gris paloma, un fantasma entre los tonos joya, su futuro reducido a cenizas por la venganza de un hombre que una vez la había llamado amiga. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Habían pasado 6 meses
desde aquella terrible noche en el baile de Lady Pemberton. 6 meses que habían transformado la vida de Helena de una de modesta comodidad a una de pobreza refinada, su pequeña herencia de sus padres apenas suficiente para mantener el diminuto alojamiento en un barrio poco de moda de Londres, donde ahora residía, donde el papel pintado se despegaba en las esquinas. La chimenea humeaba y los sonidos de los vendedores ambulantes subían por su única ventana a todas horas. Había despedido a su doncella, reducido su guardarropa a lo más esencial, aprendido a remendar sus propias medias y a planchar sus propios vestidos. Y aun así los acreedores la rodeaban como buitres. Las facturas se acumulaban en su escritorio, y ella veía cómo sus escasos fondos disminuían semana a semana hacia un colapso inevitable que no podía evitar. Las invitaciones habían cesado por completo. La sociedad había pasado de la fascinación escandalizada al completo desprecio, y Helena se encontraba existiendo en un extraño limbo donde conservaba su título, pero había perdido todos los privilegios que deberían haberlo acompañado, ni completamente expulsada, ni bienvenida de nuevo. Simplemente olvidada por un mundo que una vez había sido todo su universo. Fue en una mañana gris de octubre, con la lluvia surcando su ventana y el cubo de carbón casi vacío, cuando llegó la carta con el sello de Ravencroft, y sus manos temblaron al romper la cera, su corazón latiendo con una mezcla de pavor e imposible esperanza de que tal vez él hubiera descubierto su error, tal vez quisiera disculparse, tal vez esta pesadilla finalmente terminara. Pero el contenido de la carta ahuyentó todos esos deseos tontos de su mente, pues el conde de Ravencroft no escribía sobre esmeraldas o acusaciones, sino sobre su hermana, sobre Lady Caroline, que había caído gravemente enferma con una fiebre que no cedía, que se negaba a los cuidados de los médicos y al consuelo de las enfermeras, que sólo había pronunciado una petición coherente en su delirio. Quería a Helena, necesitaba a Helena, no aceptaría ayuda de nadie más. La carta era breve, la caligrafía dura y angulosa, como si cada palabra le costara mucho, y Julian Blackwood proponía un acuerdo con toda la calidez de un contrato de negocios. Helena vendría a la mansión Ravencroft, cuidaría de su hermana hasta que pasara la crisis, y a cambio él saldaría sus deudas y le proporcionaría una asignación trimestral suficiente para restaurar su independencia, sin más obligaciones entre ellos una vez que Caroline se recuperara. Helena leyó la carta 3 veces, sus emociones un caos de ira, anhelo y dolor, pues Caroline había sido como una hermana para ella una vez, la niña de 16 años de ojos brillantes que la había seguido por los jardines. Le había confiado sus sueños y le había rogado a Helena que se quedara para siempre en Ravencroft, y la idea de esa dulce niña sufriendo, llamándola, rompió todos los muros que Helena había construido alrededor de su corazón herido. No quería el dinero de Julian, no quería su fría caridad ni su desprecio, pero a Caroline no podía abandonarla. A Caroline todavía la amaba, a pesar de todo lo que había pasado entre sus familias, y así Helena tomó su pluma con dedos temblorosos y escribió su aceptación, sabiendo que estaba volviendo a la casa de su enemigo, a la presencia del hombre que la había destruido, por el bien de una chica que quizás, sola en todo el mundo, todavía creía en su inocencia. El carruaje atravesó las puertas de hierro de la mansión Ravencroft en una tarde de finales de octubre, cuando el cielo colgaba bajo y gris sobre la campiña de Derbyshire, y Helena sintió que se le cortaba la respiración al ver la finca alzarse ante ella como algo salido de un cuento gótico, toda de piedra gris,
chimeneas imponentes y ventanas que brillaban oscuramente a la luz del atardecer. La hiedra trepando por el muro oeste en una gloria carmesí, mientras los antiguos robles que bordeaban el camino de entrada habían comenzado a desprender sus hojas en montones de oro y ámbar sobre los terrenos cuidadosamente cuidados. Había viajado 2 días para llegar a este lugar, con su único baúl asegurado en la parte trasera del coche de alquiler, y cada milla había traído nuevos recuerdos que surgían como fantasmas para atormentarla. La primera vez que había venido aquí como invitada de la difunta condesa, lo bienvenida que se había sentido. Cómo el calor de la familia Blackwood parecía prometer un fin a la soledad que había definido su existencia desde la muerte de sus padres, lo tonta que había sido al creer que alguna vez podría pertenecer verdaderamente a algún lugar. El carruaje se detuvo ante la entrada principal, y Helena descendió sin esperar ayuda, su gastada capa de viaje azotándola con el viento que se había levantado con la llegada de la noche, trayendo consigo el olor a lluvia, a humo de leña y la melancolía particular del otoño en el campo. La puerta se abrió antes de que pudiera acercarse, y allí estaba él, enmarcado en la entrada, el propio conde de Ravencroft, en lugar de un sirviente, y Helena sintió que su espalda se enderezaba instintivamente contra el impacto de su presencia. Julian Blackwood, con su abrigo oscuro y su expresión severa. Sus ojos, encontrándose con los de ella, con una intensidad que no contenía ni bienvenida ni calidez, sino algo más duro, más frío, un desprecio apenas disimulado que irradiaba de él como escarcha. Su primer intercambio fue breve, formal, hasta el punto de ser doloroso, su saludo entregado en tonos cortantes que transmitían su disgusto por esta necesidad, su resentimiento por verse obligado a invitarla a su hogar, y Helena respondió con una dignidad tranquila que le costó más de lo que él podría saber. Su voz firme, a pesar del temblor en sus manos, su compostura mantenida por pura fuerza de voluntad, mientras él le informaba que Caroline preguntaba por ella, que el médico acababa de irse, que la llevarían a las habitaciones preparadas para ella en el ala este. Apareció un ama de llaves, la señora Davidson, que una vez le había sonreído a Helena con genuino afecto, pero que ahora mantenía una cuidadosa neutralidad, y Helena la siguió por los pasillos familiares donde los retratos de los antepasados de Blackwood la miraban con ojos pintados, por salones que una vez había recorrido con la risa de Caroline resonando en sus oídos, subiendo la gran escalera con su balaustrada tallada que había descendido innumerables veces en días más felices, hasta que llegaron a una suite de habitaciones que había sido preparada con suficiente comodidad, pero sin nada de la calidez que había caracterizado sus visitas anteriores. Los fuegos encendidos, pero las flores ausentes, el mobiliario suficiente, pero impersonal. Y Helena comprendió que estaba allí como una empleada contratada en lugar de una invitada, como un mal necesario en lugar de una amiga bienvenida. Y el peso de esa comprensión, de regresar a un lugar donde una vez había sido querida solo para encontrarse meramente tolerada, le oprimió el pecho como una piedra hasta que apenas pudo respirar. La señora Davidson condujo a Helena por el pasillo hasta las habitaciones de Caroline, y con cada paso el corazón de Helena latía más rápido en su pecho, una mezcla de pavor y desesperada esperanza recorriendo sus venas, pues no había visto a la chica en 6 meses. No sabía si Caroline creía las terribles cosas que se decían de ella, o si aún quedaba algún hilo de su antiguo afecto. Y cuando el ama de llaves,
abrió la puerta para revelar la habitación oscurecida, con sus pesadas cortinas corridas contra la luz del día que se desvanecía, el aire denso con el olor a enfermedad y agua de lavanda. Helena la vio y sintió que se le cortaba la respiración dolorosamente en la garganta. Caroline yacía contra una montaña de almohadas, su rostro pálido como el pergamino y demasiado delgado, su cabello oscuro, una vez lustroso, lacio sobre sus hombros, y se veía tan frágil, tan disminuida de la vibrante chica que había bailado por estos pasillos apenas unos meses atrás, que Helena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, incluso mientras avanzaba por instinto, años de separación y escándalo desvaneciéndose ante el evidente sufrimiento de Caroline. Los ojos de la chica se abrieron al sonido de los pasos, desenfocados al principio por la fiebre, pero cuando su mirada se posó en el rostro de Helena, algo se rompió en su expresión y comenzó a llorar, grandes sollozos temblorosos que sacudían su debilitado cuerpo. Sus delgados brazos extendiéndose con desesperada necesidad, y Helena corrió al lado de la cama, recogiendo a Caroline contra su pecho, mientras la chica se aferraba a su gastado vestido de viaje con dedos temblorosos y susurraba su nombre una y otra vez como una oración, como una absolución, como la única palabra que importaba en todo el mundo. Helena acarició el cabello de Caroline y murmuró suaves consuelos, meciéndola suavemente como se podría consolar a un niño, y no oyó a Julian entrar en la habitación detrás de ella. No supo que él estaba en la puerta observando esta reunión con una expresión de tal conflicto que la señora Davidson apartó la mirada con incomodidad, pues el rostro del conde mostraba todo lo que luchaba por ocultar: la conmoción por la apasionada respuesta de su hermana a la mujer que él creía que los había traicionado, la confusión al presenciar un amor tan genuino entre ellas, las primeras fisuras formándose en la certeza que había llevado durante 6 meses como una armadura contra la duda. Helena se sentó en la silla junto a la cama de Caroline, sin soltar nunca la mano de la chica, incluso cuando el llanto se calmó hasta convertirse en hipos exhaustos, y comenzó a hablar en tonos bajos y tranquilizadores sobre nada y sobre todo, sobre el viaje desde Londres y la belleza del campo otoñal y las novelas que había estado leyendo. Una conversación ordinaria que pareció calmar la agitación de Caroline de una manera que los sedantes del médico no habían logrado. Y gradualmente la respiración de la chica se estabilizó y el color comenzó a volver a sus mejillas cenicientas. Julian permaneció en la puerta, incapaz de moverse o hablar, viendo a Helena secar las lágrimas de Caroline con su propio pañuelo, viéndola servir agua de la jarra de la mesita de noche con cuidado experto, viéndola ajustar las almohadas con una ternura que hablaba de una devoción genuina, y sintió que algo se movía en su pecho, alguna piedra que había colocado allí, comenzando a agrietarse bajo el peso de lo que presenciaba. Al caer la noche y los sirvientes traer velas, Helena no abandonó su puesto, y cuando Caroline le pidió, en una voz apenas superior a un susurro, que leyera en voz alta, Helena tomó el volumen de poesía de la mesita de noche y comenzó a recitar versos con su voz clara y suave. Y Julian se encontró apoyado contra el marco de la puerta, escuchando palabras sobre el amor, la pérdida y la redención, mientras las sombras danzaban en las paredes y la mano de su hermana permanecía aferrada a la de Helena, como si se estuviera agarrando al único ancla en un mar embravecido. Durante las largas horas de la noche, Helena mantuvo su vigilia junto a la cama de Caroline, y mientras la fiebre subía y bajaba como las mareas, los murmullos de la chica traían fragmentos del pasado a la superficie,
recuerdos a medio formar que salían de sus labios en piezas inconexas que gradualmente se ensamblaban en un retrato de lo que se había perdido. Y Elena se encontró recordando también, a pesar de sus mejores esfuerzos, por mantener esos recuerdos encerrados donde no pudieran herirla. Caroline habló de lecciones de equitación en el verano, cuando Elena había venido por primera vez a quedarse, de lo paciente que había sido enseñando a una niña de 12 años a sentarse correctamente en la silla, de cómo se habían reído hasta apenas poder respirar cuando la yegua de Caroline se había detenido en seco ante un charco y se había negado a moverse, y Helena presionó su paño frío contra la frente ardiente de Caroline y susurró que sí lo recordaba. Recordaba el sol en sus rostros y el viento en sus cabellos y la extraordinaria sensación de pertenecer a algún lugar, a alguien, de ser necesitada en lugar de meramente tolerada. Las palabras febriles de la chica pintaban cuadros de celebraciones navideñas y cumpleaños, de Elena ayudándola a vestirse para su primer baile, de confidencias secretas compartidas en el jardín y esperanzas susurradas en la oscuridad, y con cada recuerdo Elena sentía el viejo dolor resurgir fresco en su pecho, la pérdida de esta conexión cortando más profundo que cualquier escándalo, pues Caroline había sido la hermana que nunca tuvo, la familia que su corazón huérfano había anhelado con desesperado deseo. Julian permanecía en las sombras, más allá de la luz de las velas, incapaz de irse, a pesar de decirse a sí mismo que no tenía razón para quedarse. Y escuchó estos recuerdos también. Escuchó a su hermana hablar de Elena como si fuera el sol alrededor del cual el mundo de Caroline había girado. Y contra su voluntad se encontró recordando también el sonido de la risa de Helena resonando por estos pasillos, cómo el rostro de su madre se iluminaba cada vez que Helena entraba en una habitación, cómo la mansión parecía más cálida de alguna manera cuando ella estaba en residencia, llena de una ligereza que se había marchado con su desgracia y nunca había regresado. Recordó a Helena en el pianoforte, tocando duetos con Caroline, mientras su madre observaba con una profunda satisfacción a Helena en la biblioteca, debatiendo sobre literatura con una inteligencia que lo había desafiado y deleitado a la vez, a Helena en la cena, con la luz de las velas, atrapada en su cabello castaño rojizo y convirtiéndolo en llama, y recordó también cómo su madre le había tomado la mano una noche y le había sugerido, con suave esperanza, que Helena podría ser una excelente adición a su familia, que tenía todas las cualidades que uno podría desear en una nuera. Y él se había irritado con tal emparejamiento entonces, con 24 años, arrogante y convencido de que tenía años antes de necesitar preocuparse por tales asuntos. Ahora estaba en la habitación oscura de su hermana, escuchando los recuerdos febriles de Caroline sobre la amabilidad de Helena, la paciencia de Helena, la devoción inquebrantable de Helena, y sintió el contraste entre la calidez de esos recuerdos y el hielo de su actual tratamiento hacia ella, como una cuchilla entre sus costillas. Sintió la incorrección de ello asentándose en sus huesos, incluso mientras intentaba alejar el sentimiento, pues había estado tan seguro de su culpabilidad, tan absolutamente convencido de que ella había robado el zafiro de los Blackwood, y sin embargo, aquí estaba sentada la mujer que él había destruido, cuidando a su hermana durante la noche con una ternura que no podía ser fingida, sacrificando su propio descanso y comodidad sin queja ni expectativa de gratitud, y la certeza que había alimentado durante 6 meses comenzó a sentirse menos como roca firme y más como arena moviéndose bajo sus pies.
La biblioteca de la mansión Ravencroft se encontraba en el ala más antigua de la casa, sus paredes forradas de suelo a techo, con volúmenes encuadernados en cuero, acumulados durante generaciones. Y fue allí donde Julian se encontró vagando cerca de la medianoche, 3 días después de la llegada de Helena. El sueño, eludiéndolo, como lo había hecho cada vez más, desde que ella había vuelto a su hogar, trayendo consigo recuerdos que había intentado enterrar bajo la ira y la certeza. Empujó la pesada puerta de roble, esperando encontrar la habitación oscura y vacía, pero en su lugar, la luz de una vela parpadeaba desde el rincón más alejado donde se guardaban los textos médicos, y allí estaba sentada Helena en el viejo escritorio de su madre, rodeada de libros abiertos, su cabello castaño rojizo cayendo suelto de sus horquillas y su rostro pálido de agotamiento a la luz dorada, y estaba tan absorta en su lectura que no lo oyó entrar. Julian se quedó en la puerta, observándola pasar las páginas con movimientos rápidos y desesperados, deteniéndose para tomar notas en un trozo de papel, sus labios moviéndose en silencio mientras leía pasajes sobre fiebres y sus tratamientos, sobre lo que se podría hacer cuando los médicos habían fallado. Y vio en la postura de sus hombros y en las sombras bajo sus ojos una devoción que iba mucho más allá del deber o incluso de los términos de su acuerdo. Vio evidencia de noches sin dormir y preocupación que habían tallado nuevos huecos en sus mejillas. Ella levantó la vista de repente, como si sintiera su presencia, y la cautela inmediatamente cerró su expresión, su mano moviéndose para recoger sus notas, como si él pudiera oponerse a su presencia allí. Pero Julian se encontró diciendo con una gentileza inusual que no necesitaba irse, que tenía tanto derecho a la biblioteca como cualquiera, quizás más dado que su madre siempre había dicho que era la habitación favorita de Helena en la casa, y las palabras parecieron sorprenderlos a ambos. Helena se recostó en su silla, pero mantuvo la guardia alta, y por un largo momento existieron en un silencio incómodo, roto solo por el crepitar del fuego y el sonido distante de la lluvia comenzando a caer contra las ventanas, hasta que Julian preguntó cómo estaba Caroline y si la fiebre había cedido, y Helena respondió que había bajado ligeramente, pero no lo suficiente, que estaba buscando algún tratamiento que el médico pudiera haber pasado por alto, alguna combinación de remedios que pudiera traer alivio donde los métodos convencionales habían fallado. Hablaron entonces de la condición de Caroline con una civilidad que se sentía extraña después de días de fría formalidad, y Julian se encontró acercándose al escritorio, mirando los textos que Helena había consultado, sus notas cuidadosas escritas con una caligrafía que recordaba de las cartas que una vez había enviado a su madre, y vio la minuciosidad de su investigación, la desesperada esperanza subyacente en cada palabra que había escrito. Notó también la tela gastada de su vestido, cuidadosamente remendada en los puños, la ausencia de joyas, salvo un simple relicario que había pertenecido a su madre, los signos de circunstancias reducidas que hablaban de lo bajo que había caído mientras él había continuado con su título, su riqueza y su justa ira, y algo se movió en su pecho, una pequeña grieta formándose en el muro que había construido alrededor de su certeza. Helena lo miró con ojos que no contenían esperanza de amabilidad, solo resignación a su continuo desprecio, y la ausencia de expectativas en su mirada lo hirió de maneras que no podía nombrar, pues se dio cuenta de que ella se había acostumbrado a su crueldad, había aprendido a no esperar nada de él más que frialdad, y el pensamiento de que él la había llevado a este estado
se posó sobre él como una piedra, pesada e incómoda e imposible de ignorar, y cuando sugirió en voz baja que debería descansar, que no podría hacerle ningún bien a Caroline si colapsaba de agotamiento, la sorpresa de Helena ante esta pequeña consideración fue tan evidente que Julian sintió la vergüenza arder en su estómago. Sintió el primer susurro de duda, preguntando qué clase de ladrona sacrificaría su propia salud tan completamente por la hermana del hombre que la había destruido, qué clase de villana investigaría tratamientos con tal devoción, qué clase de mujer culpable regresaría en absoluto cuando tenía todas las razones para dejarlos sufrir a todos como ella había sufrido. Y aunque no dijo nada de estos pensamientos en voz alta, se plantaron en su mente como semillas que crecerían en la oscuridad, echando raíces a través de la certeza que había llevado como armadura durante 6 largos meses. Las semanas pasaron como agua fluyendo sobre piedra, lentas, constantes y transformadoras, y la mejora de Caroline se convirtió en el eje alrededor del cual giraba la vida en la mansión Ravencroft, su fiebre finalmente cediendo a un sueño reparador, su apetito regresando en pequeños incrementos, su risa comenzando a resonar débilmente por los pasillos que habían estado tan silenciosos de preocupación y dolor. Helena permaneció a su lado durante todo el proceso, persuadiendo cucharadas de caldo para que pasaran por labios pálidos, leyendo en voz alta hasta que su voz se volvió ronca, ajustando almohadas y mantas con infinita paciencia, y Julian se encontró observando esta devoción con creciente inquietud, pues por mucho que intentara reconciliar el cuidado incansable de Helena con la imagen de una ladrona y embustera, las piezas no encajaban, no formaban la imagen que su ira había pintado durante 6 largos meses. Observó cómo Helena se sentaba con Caroline durante las largas tardes en que la chica estaba lo suficientemente fuerte para estar despierta, pero aún demasiado débil para mucha actividad, cómo contaba historias, jugaba a las cartas y trenzaba el cabello de Caroline con dedos suaves, como nunca mencionó su propio sufrimiento o la injusticia de sus circunstancias, cómo lo daba todo y no pedía nada. Y el personal de la casa comenzó a susurrar su aprobación en rincones donde pensaban que él no podía oír, murmurando que Lady Helena había regresado como un ángel de misericordia, que su señoría se había equivocado al expulsarla, que cualquiera con ojos podía ver que era tan devota de Lady Caroline como cualquier hermana de sangre podría serlo. La señora Henshaw, el ama de llaves, se le acercó una mañana con la información de que las habitaciones de Lady Helena estaban insuficientemente calefaccionadas y sus comidas eran insuficientes para alguien que mantenía horarios tan exigentes, y Julian escuchó en el tono de la mujer mayor un reproche cuidadosamente velado pero inconfundible, y se encontró ordenando que se mantuvieran fuegos ardientes en las habitaciones de Helena a todas horas, que se le enviaran mejores comidas en porcelana adecuada en lugar de la tarifa simple que había autorizado inicialmente, que sus habitaciones se proveyeran de flores frescas y los libros que recordaba que ella prefería, y cuando la señora Henshaw lo miró con algo parecido a la esperanza amaneciendo en su rostro curtido, se dijo bruscamente a sí mismo que estas eran meras consideraciones prácticas, que Helena difícilmente podría cuidar de Caroline si ella misma caía enferma por el frío o el hambre, que sus órdenes no tenían nada que ver con el incómodo giro en su pecho cuando la había visto sentada con el viejo chal de su madre, porque el suyo estaba demasiado raído para proporcionar calor. Se dijo esto incluso mientras sus pasos lo llevaban más allá de la habitación de Caroline, a horas en las que no tenía razón para estar en esa ala de la casa.
Incluso mientras se demoraba en las puertas viendo a Elena leer en voz alta o cepillar el cabello de Caroline, o simplemente sentarse sosteniendo la mano de su hermana mientras la chica dormía, incluso mientras notaba la particular manera en que la luz de las velas se prendía en el cabello castaño rojizo de Elena, y recordaba noches en las que había pensado que tales cosas eran hermosas en lugar de amenazantes, y con cada día que pasaba la certeza que había sostenido su ira se volvía más delgada, desgastada por el peso acumulado de pequeñas bondades observadas, por la evidencia de sacrificio libremente dado, por la obstinada voz en su mente que preguntaba qué clase de mujer culpable regresaría a la casa de su acusador y cuidaría a su hermana con tal devoción. ¿Qué clase de ladrona se agotaría trabajando para la familia que la había destruido? Y aunque Julian apartaba estas preguntas durante el día, volvían a él en la oscuridad de las noches de insomnio, persistentes, pacientes e imposibles de silenciar. El otoño llegó a la mansión Ravencroft con un toque de pintor, transformando los jardines en un tapiz de cobre y oro, y a medida que la fuerza de Caroline regresaba en incrementos medidos, el médico declaró que el ejercicio suave ayudaría a su recuperación, paseos al aire libre para devolver el color a sus mejillas y el vigor a sus miembros, y así se convirtió en la costumbre de Helena cada tarde guiar a la chica por los senderos del jardín, moviéndose lentamente entre las hojas que cambiaban de color mientras Julian observaba desde la ventana de su estudio con una atención que no podía justificar ni siquiera para sí mismo. Se decía a sí mismo que simplemente estaba asegurando la seguridad de su hermana, que su mirada siguiendo la elegante figura de Helena no tenía nada que ver con la particular manera en que la luz del sol se prendía en su cabello, o cómo su rostro se suavizaba cuando Caroline reía. Pero la mentira se volvía más delgada cada día, desgastada por la repetición, y en una tarde en que el cielo colgaba pesado con la promesa de lluvia y el viento traía el olor a humo de leña distante, Julian se encontró abandonando sus libros de contabilidad y bajando al jardín como si sus pies hubieran tomado la decisión sin consultar a su mente. Los encontró cerca del cenador de rosas, donde las flores de finales de temporada aún se aferraban a sus tallos, y el rostro de Caroline se iluminó con un placer sorprendido al ver a su hermano, pues él había mantenido su distancia durante su enfermedad, incapaz de soportar el peso de la preocupación y los recuerdos que su rostro pálido evocaba, y ella lo llamó con algo de su antiguo espíritu regresando, haciéndole señas para que se uniera a ellos en su circuito por los terrenos. Julian se puso a su lado y por un momento, suspendido en la luz dorada de la tarde con Caroline, parloteando felizmente entre ellos sobre las flores, los pájaros y sus planes para cuando estuviera completamente recuperada, se sintió como en los viejos tiempos, como en los días antes de que el escándalo, la muerte y la sospecha hubieran abierto abismos entre todos ellos, y Julian sintió el dolor de esa facilidad perdida como una herida que nunca había sanado adecuadamente. Caroline mencionó un recuerdo de 3 años atrás, una fiesta en el jardín que su madre había organizado cuando Helena la había ayudado a recoger flores para los arreglos, y se rió de algún detalle del día, y Helena sonrió de verdad, la expresión transformando su rostro con tal resplandor que Julian sintió que se le cortaba la respiración. Sintió la pérdida de esa sonrisa como un dolor físico extendiéndose por su pecho, pues recordaba cuando tales expresiones se habían dirigido a él, cuando la risa de Helena había sonado libremente en su presencia, cuando ella lo había mirado con calidez
en lugar de la cuidadosa vacuidad que ahora mantenía como una armadura. Se dio cuenta con una claridad sorprendente de que no la había visto sonreír así desde su llegada, que la Helena que había regresado a Ravencroft era una sombra apagada de la mujer que recordaba, y el conocimiento de que él le había robado su brillo, que su crueldad había atenuado la luz que una vez atraía a todos hacia ella, se posó sobre él con un peso aplastante, y mientras caminaban por los jardines con la voz de Caroline llenando los espacios entre ellos, Julian se encontró memorizando la curva de la sonrisa de Helena, la gracia de sus movimientos, la gentil paciencia en su voz cuando respondía a las preguntas de su hermana, y pensó que tal vez se había equivocado en algo más que en el robo, tal vez se había equivocado en todo, y el pensamiento lo aterrorizó incluso mientras echaba raíces en el suelo fértil de su creciente duda, extendiendo zarcillos que no serían negados. Caroline declaró una mañana en el desayuno que deseaba visitar la galería de retratos, que se sentía lo suficientemente fuerte ahora para caminar por los largos pasillos y quería ver el rostro de su madre pintado al óleo en lugar de simplemente recordado en sueños. Y Helena accedió de inmediato, levantándose de su tostada apenas tocada para acompañar a la chica, mientras que Julian se encontró dejando su periódico y siguiéndolas a una distancia prudente, atraído por algo que no podía nombrar, tal vez la nota de anhelo en la voz de su hermana, o tal vez el instinto de que esta peregrinación importaba de maneras que aún no entendía. La galería ocupaba toda el ala este del segundo piso, un espacio que su padre había encargado cuando Julian todavía era un niño, y la luz de octubre que entraba a raudales por las altas ventanas iluminaba generaciones de Blackwoods que miraban desde sus marcos con diversos grados de severidad y satisfacción, sus ojos pintados siguiendo a los vivos mientras pasaban, y Caroline se movió lentamente a lo largo de la fila de antepasados, comentando parecidos e historias que medio recordaba, mientras Helena caminaba a su lado con una mano flotando cerca del codo de la chica por si se cansaba, y Julian las seguía a ambas, observando cómo la expresión de Helena cambiaba de retrato en retrato, cómo se detenía ante su abuelo con algo parecido al reconocimiento, cómo sonreía ligeramente ante el cuadro del propio Julian de niño con su primer pony, y cuando llegaron al final de la galería donde colgaban las ediciones más recientes, Caroline se detuvo ante el retrato de su madre, encargado justo un año antes de su muerte, y la repentina quietud en los hombros de su hermana le dijo a Julian que el dolor la había encontrado de nuevo, como los encontraba a todos en momentos inesperados. Lady Margaret Blackwood miraba desde su marco con ojos gentiles y el atisbo de una sonrisa jugando en sus labios, capturada por el artista en su vestido azul favorito, y Helena se quedó de pie junto a Caroline en silencio por un largo momento antes de hablar, su voz suave con emoción genuina mientras decía que Lady Margaret había sido la mujer más amable que había conocido, que la había hecho sentir bienvenida y querida cuando todo el mundo parecía frío después de la muerte de sus padres, que le había enseñado todo sobre la gracia, la fuerza y cómo soportar la pérdida sin perderse a uno mismo, y Julian escuchó en las palabras de Helena un amor tan puro y sincero que algo se resquebrajó en su pecho, alguna barrera que había construido contra la posibilidad de su inocencia. Caroline apoyó la cabeza en el hombro de Helena, un gesto de confianza y afecto que hablaba de lazos más profundos de lo que el escándalo podía romper, y dijo con la irreflexión casual de la juventud que su madre siempre había afirmado que Helena sería una adición perfecta a la familia, que le había dicho a Caroline más de una vez que esperaba que Julian viera lo que tenía justo delante de él, y que Helena lo haría una excelente condesa algún día, y las palabras quedaron suspendidas en el aire
como campanas que no podían ser desonadas, y Julian sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Sintió el peso de las esperanzas de su madre y de su propia ceguera presionando sobre él con una fuerza aplastante. El rostro de Helena se había vuelto muy quieto, muy pálido, y no miró a Julian, aunque él podía ver la tensión en sus hombros, la manera cuidadosa en que no reconocía lo que Caroline había revelado, y su hermana continuó, ajena al temblor que sus palabras habían causado, mencionando cómo su madre había hablado de la inteligencia y la amabilidad de Helena y de la luz particular que aportaba a cualquier habitación. Y Julian se quedó allí en la galería, rodeado por los rostros pintados de sus antepasados, y sintió la medida completa de lo que había destruido. No sólo la reputación de Helena, sino las esperanzas de su madre, el futuro que podría haber sido si él hubiera sido menos rápido para juzgar, menos ansioso por creer lo peor, y comprendió con terrible claridad que su madre se habría avergonzado de lo que él había hecho, que la mujer que lo miraba desde ese retrato habría exigido pruebas y mostrado misericordia, y nunca, nunca habría aplastado a alguien a quien amaba por la fuerza de pruebas circunstanciales y orgullo herido. Y mientras Helena guiaba suavemente a Caroline hacia el siguiente cuadro, hablando en tonos cuidadosos sobre la carrera militar de algún antepasado, Julian permaneció ante el retrato de su madre y sintió por primera vez el verdadero peso de su culpa, no sólo por lo que le había hecho a Helena, sino por traicionar todo lo que su madre había intentado enseñarle sobre el honor, la justicia y el coraje necesario para ver la verdad, incluso cuando contradecía lo que la ira le exigía creer. Esa noche Julian no pudo dormir, no pudo descansar, no pudo escapar de las preguntas que rodeaban su mente como aves carroñeras esperando que la certeza muriera, y se levantó de su cama en las horas oscuras antes del amanecer y se dirigió a su estudio, donde los documentos originales de la investigación sobre el robo aún residían en un cajón cerrado con llave, amarillentos y acusadores, y los extendió sobre su escritorio con manos que temblaban ligeramente mientras comenzaba a leer con nuevos ojos, ojos ya no nublados por el dolor y la rabia, sino agudizados por la terrible posibilidad de que se hubiera equivocado catastróficamente. Las pruebas que habían parecido tan condenatorias un año atrás, ahora se revelaban como circunstanciales en el mejor de los casos, construidas sobre el testimonio de una criada que afirmaba haber visto a Helena cerca de la sala de exposiciones donde se guardaba el collar de zafiros, sobre el hecho de que Helena había sido una de las últimas invitadas en abandonar la fiesta en la casa, sobre el descubrimiento de que tenía deudas que su modesta herencia no podía cubrir, pero en ninguna parte de estos papeles había una prueba real, ningún testigo del acto en sí, ninguna recuperación del collar en su posesión, nada más que sospecha, oportunidad y la propia disposición de Julian a creer lo peor, porque daba forma a su dolor por la muerte de su madre y a su rabia contra un mundo que seguía quitándole cosas. Recordó ahora, con una claridad nauseabunda, cómo Helena había protestado su inocencia, cómo había estado en esta misma habitación con lágrimas corriendo por su rostro y le había rogado que le creyera, y recordó con igual claridad cómo había desestimado sus súplicas como las mentiras de una ladrona desesperada, cómo le había dicho que sus negaciones sólo probaban su culpabilidad, cómo le había exigido que confesara, y cuando ella se negó, él había tomado su venganza en susurros e insinuaciones que se extendieron por Londres como una plaga, destruyéndola con la misma minuciosidad con que la muerte de su madre había destruido su fe en la bondad.
Julian se levantó de su escritorio y comenzó a pasear, sacando otros recuerdos de los escombros de aquel tiempo terrible, y recordó con creciente horror que Helena nunca había intentado desviar la culpa hacia otra persona. Nunca había sugerido un culpable alternativo, a pesar de que hacerlo podría haberla salvado, y esto le pareció ahora profundamente extraño, porque una persona culpable se habría aferrado a cualquier clavo ardiendo, habría inventado un chivo expiatorio o señalado a alguien más con acceso, pero Helena simplemente había mantenido su inocencia mientras se negaba a especular sobre quién podría ser realmente responsable, y ¿por qué haría eso a menos que conociera al verdadero ladrón y lo estuviera protegiendo? Y si estaba protegiendo a alguien, entonces la persona más probable a la que protegería sería alguien a quien amaba, alguien cuyo futuro valoraba más que su propia reputación, alguien como Caroline, que tenía 16 años en ese momento y ya mostraba signos del romanticismo imprudente que casi la había destruido este último año. El pensamiento se asentó en el pecho de Julian como una piedra arrojada en aguas profundas, hundiéndose hasta tocar fondo, y se sentó pesadamente en su silla y se llevó la cabeza a las manos, y pensó en cómo Caroline había enfermado no por ninguna dolencia física, sino por un desamor por algún sinvergüenza, cómo había llamado a Helena en su delirio, cómo había llorado con lo que parecía tanto culpa como alegría cuando Helena llegó, y las piezas comenzaron a organizarse en una imagen que Julian no quería ver, pero que ya no podía negar, una imagen en la que su hermana había tomado el collar, quizás para dárselo a algún cazafortunas que le prometió matrimonio, en la que Helena había descubierto el robo y había elegido asumir la culpa en lugar de destruir a una chica que amaba como a una hermana, en la que el propio Julian había desempeñado el papel de verdugo de una mujer inocente, mientras la verdadera culpable se recuperaba cómodamente bajo su propio techo, y el peso de esta posibilidad, esta probabilidad, esta casi certeza, lo aplastó con tal fuerza que apenas podía respirar, y supo con terrible convicción que necesitaba descubrir la verdad, aunque esa verdad lo destruyera, aunque significara enfrentar la magnitud de su propia crueldad y el daño irreparable que había infligido a alguien que sólo merecía su protección y su gratitud. Y mientras la primera luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de su estudio, Julian hizo un voto silencioso de descubrir lo que realmente había sucedido esa noche, de seguir cada hilo sin importar a dónde condujera, de enfrentar cualquier verdad que surgiera, incluso si demostraba que él no era el hijo vengador que se había imaginado, sino el instrumento de la injusticia, el destructor de la inocencia, el villano en una historia donde se había presentado como héroe. La fiebre regresó 3 noches después, sin previo aviso, apoderándose de Caroline en las primeras horas de la madrugada, cuando la oscuridad presionaba contra las ventanas y la casa yacía en silencio, salvo por el tic-tac de los relojes que marcaban el implacable paso del tiempo, y Helena despertó al sonido de la doncella de Caroline, golpeando su puerta con pánico en la voz, y en cuestión de momentos estaba en la habitación de Caroline, donde la chica se agitaba contra las sábanas con la piel ardiendo al tacto y palabras saliendo de sus labios en un torrente de delirio. Y Helena mandó a buscar compresas frías, láudano y a Julian, que llegó en mangas de camisa con el cabello desordenado y el miedo marcado en sus ojos, y juntos trabajaron durante esas horas oscuras para bajar la fiebre, para evitar que Caroline se hiciera daño en su agitación, para susurrar consuelos que no podían penetrar el velo de enfermedad que había descendido sobre su mente. Julian sostuvo los hombros de su hermana
mientras Elena le aplicaba paños fríos en la frente y la garganta, mientras se convocaba al médico del pueblo y la casa se agitaba con susurros preocupados, y los ojos brillantes por la fiebre de Caroline miraban a la nada, mientras las palabras salían de ella sin coherencia ni contención, fragmentos de memoria y culpa, emergiendo de cualquier profundidad que la fiebre hubiera desbloqueado. Y al principio sus murmullos no tenían sentido, frases inconexas sobre promesas y palabras bonitas y cómo había sido una tonta, pero luego, a través de la confusión, llegaron palabras que hicieron que Julian se quedara completamente quieto, que sus manos se apretaran sobre los hombros de su hermana, mientras Caroline gritaba que lo sentía, que sentía mucho haber tomado el collar, que solo había tenido la intención de dárselo, porque él dijo que se casarían, que le había prometido todo si podía traerle algo de valor, y Elena intentó acallar a la chica, intentó calmarla para que volviera a dormir, pero Caroline no se dejó silenciar, y lloró con el abandono de la fiebre y el arrepentimiento, mientras decía que Elena la había encontrado en la sala de exposiciones con el collar de zafiros en sus manos, que Elena había entendido de inmediato lo que Caroline había hecho y por qué, y la voz de la chica se quebró al recordar cómo Elena le había quitado el collar de sus dedos temblorosos y le había dicho que volviera a la cama, que olvidara que esto había sucedido, que todo estaría bien. El rostro de Julian se había vuelto blanco como el mármol a la luz de la lámpara, y miró por encima del cuerpo inquieto de Caroline hacia donde Elena estaba arrodillada en el lado opuesto de la cama, y sus miradas se encontraron sobre la hermana que yacía entre ellos, confesando pecados que ninguno de los dos había querido confirmar. Y Caroline continuó en su delirio, hablando de cómo se había escondido en su habitación a la mañana siguiente, cuando se descubrió el robo, cómo había escuchado las acusaciones contra Elena con creciente horror, cómo Elena había ido a verla en privado después y le había hecho jurar que nunca hablaría de lo que realmente había sucedido, que dejara que el mundo creyera lo que quisiera creer, pero que se protegiera a sí misma y a su futuro. Y la chica sollozó, diciendo que había sido demasiado joven, demasiado asustada y demasiado agradecida para negarse, que había dejado que Elena sacrificara todo mientras ella permanecía segura, callada y avergonzada. Y Julian sintió cómo los últimos cimientos de su certeza se desmoronaban en polvo. Sintió la terrible verdad asentarse en sus huesos con el peso de un hecho irrevocable, y comprendió con una claridad devastadora que había destruido a una mujer inocente, que Elena había elegido la ruina. El exilio y la soledad, en lugar de exponer a una chica que amaba a las consecuencias de la necedad juvenil y la confianza mal depositada en las promesas de un sinvergüenza, y la magnitud de su crimen contra ella, la crueldad imperdonable de su venganza infligida a alguien que sólo merecía su gratitud y protección, se estrelló sobre él como una ola que podría ahogar a un hombre donde estaba, y observó el rostro de Elena permanecer cuidadosamente compuesto, incluso mientras la confesión de Caroline llenaba la habitación con verdades que nunca podrían ser desoídas, y vio en sus ojos no el triunfo de la vindicación, sino solo un profundo cansancio y resignación, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente, y hacía mucho tiempo que había dejado de esperar que pudiera cambiar algo que importara. El médico llegó cerca del amanecer y administró láudano que finalmente sumió a Caroline en un sueño profundo y tranquilo, su respiración constante y su fiebre finalmente rota, y les aseguró que la crisis había pasado y que despertaría restablecida, y luego se marchó con instrucciones para su cuidado continuo,
dejando a Julian y a Helena solos en el oscuro pasillo fuera de la habitación de Caroline, donde la primera luz pálida de la mañana se filtraba a través de altas ventanas y proyectaba largas sombras sobre la alfombra persa. Y por un largo momento ninguno de los dos habló. El silencio pesado, con revelaciones que no podían ser ignoradas ni desestimadas. Y finalmente Julian se volvió hacia Helena con un rostro devastado por el insomnio y el terrible peso de la comprensión, y dijo con una voz áspera, por la emoción que necesitaban hablar, que requería la verdad de sus propios labios, aunque ya sabía cuál debía ser esa verdad, y Helena lo miró con ojos tan cansados que parecían contener siglos de agotamiento, y respondió que la fiebre de Caroline había hablado con suficiente claridad y que no había nada más que decir. Pero Julian negó con la cabeza e insistió con una desesperación silenciosa que necesitaba escucharlo de ella. Necesitaba entender cómo había podido soportar tal injusticia en silencio. Y así fueron a la biblioteca, donde un fuego todavía ardía bajo en el hogar, y el olor a cuero viejo y papel los rodeaba como los fantasmas de tiempos mejores. Y Julian se paró frente a la chimenea, con las manos apretadas a los costados, mientras Helena se sentaba en una silla cerca de la ventana y observaba el amanecer sobre los jardines donde una vez habían caminado como amigos, y le preguntó directamente si Caroline había robado el collar, si Helena la había descubierto y había elegido aceptar la culpa en lugar de exponer a la chica, y Helena permaneció en silencio tanto tiempo que Julian pensó que podría negarse a responder, pero luego habló con una voz desprovista de emoción y confirmó todo lo que el delirio de Caroline había revelado. Explicó cómo había encontrado a la chica en la sala de exposiciones con el collar de zafiros apretado en manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro. Cómo Caroline había confesado entre sollozos que un caballero le había prometido casarse con ella si podía traerle algo de valor. Cómo Helena había entendido de inmediato que la chica había sido engañada por un cazafortunas que la abandonaría en el momento en que poseyera el collar. Y cómo le había quitado las joyas de las manos a Caroline y le había dicho que volviera a la cama y no hablara de esto con nadie, había tomado la decisión en ese momento de proteger a una chica que amaba como a una hermana, aunque significara sacrificar su propia posición en la sociedad, y Julian escuchó con un horror creciente en su pecho, mientras Helena describía con terrible compostura cómo había escondido el collar en sus propias habitaciones, con la intención de devolverlo silenciosamente al día siguiente y afirmar que lo había encontrado fuera de lugar. Pero el robo se había descubierto antes de que pudiera actuar, y la sospecha había caído sobre ella de inmediato, y había visto en ese momento que podía decir la verdad y destruir el futuro de Caroline, o permanecer en silencio y capear cualquier tormenta que viniera. Y había elegido el silencio, había elegido el amor sobre la autopreservación, había aceptado el exilio, la vergüenza y la soledad, en lugar de pronunciar palabras que arruinarían a una chica de 16 años que había cometido un tonto error nacido de la ilusión romántica y la ingenuidad juvenil. Y cuando la voz de Helena finalmente se calló, Julian descubrió que no podía hablar, no podía formar palabras adecuadas a la enormidad de lo que ella había sacrificado, y se hundió en la silla frente a la suya y se cubrió el rostro con las manos, y la culpa que lo consumía era una cosa viva con dientes y garras que desgarraban su conciencia, pues entendió ahora con una claridad devastadora que había destruido a una mujer inocente, que su necesidad de venganza lo había cegado a la verdad y la justicia, que Helena había merecido su protección y gratitud, pero había recibido en cambio su crueldad
y la destrucción calculada de su reputación, y cuando finalmente la miró con los ojos húmedos de lágrimas no derramadas y horrorizado de sí mismo, la encontró observándolo con una expresión de tan tranquila dignidad ante su angustia que lo cortó más profundamente de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho, y supo en ese momento que ninguna disculpa podría ser suficiente, ninguna penitencia podría equilibrar la balanza de lo que le había hecho, pero también supo que pasaría lo que quedara de su vida intentándolo. La disculpa de Julian comenzó en la luz gris de la mañana, mientras estaban sentados en esa biblioteca donde los libros forraban las paredes como testigos silenciosos de confesiones y revelaciones. Y pronunció palabras que se sentían como cenizas en su boca, inadecuadas y pequeñas ante la enormidad de lo que le había hecho, y le dijo a Helena con una voz que se quebraba bajo el peso de su culpa que lo sentía, que esas palabras no tenían poder para deshacer el daño que había infligido a su vida, su nombre y su paz, pero que las pronunciaba de todos modos porque eran todo lo que tenía para ofrecer en ese momento, y observó su rostro permanecer inquietantemente quieto mientras catalogaba sus crímenes contra ella, cómo había extendido el escándalo con calculada precisión por los salones de Londres, cómo se había asegurado de que cada anfitriona supiera de su supuesto robo, cómo había empuñado su influencia como un arma para destruir su posición en la sociedad, cómo se había complacido al verla convertirse en una paria, una marginada. Una historia con moraleja susurrada en los bailes a los que ya no sería invitada, y Helena escuchó con ojos que parecían mirar a través de él en lugar de a él, huecos y oscuros por el agotamiento y algo más profundo que la fatiga, algo que parecía la muerte de la esperanza, y cuando finalmente guardó silencio, ella dijo con una voz desprovista de inflexión que las disculpas no cambiaban nada, que su vida ya estaba destruida y ninguna palabra podía restaurar lo que le habían quitado. Y Julian sintió esa verdad como una cuchilla entre sus costillas, porque sabía que ella tenía razón. Sabía que un «lo siento» era una miseria ofrecida a alguien a quien le había robado todo, pero aún así siguió adelante con una necesidad desesperada y le rogó por la oportunidad de enmendarse, de pasar el tiempo que le quedara tratando de reparar, aunque fuera una fracción de la devastación que había causado, y Helena lo contempló por un largo momento antes de volver a hablar, y lo que dijo lo sorprendió, porque no pidió restitución ni venganza, sino solo que mantuviera la verdad alejada de Caroline, que permitiera a su hermana creer la historia que construirían sobre nuevas pruebas que exoneraban a Helena, sobre algún otro culpable descubierto y todo el asunto resuelto sin que el nombre de Caroline fuera mencionado jamás. Y explicó con tranquila insistencia que Caroline nunca debía saber que había confesado durante su fiebre, nunca debía cargar con el peso de entender que su momento de necedad le había costado tan caro a alguien que amaba, que la chica merecía avanzar hacia su futuro sin la carga de la culpa y la vergüenza. Y Julian comprendió en esa petición la profundidad del amor de Helena por su hermana, comprendió que incluso ahora, después de todo, ella pensaba primero en proteger a Caroline en lugar de reclamar vindicación o exigir que se supiera la verdad, y prometió con solemne juramento que Caroline nunca sabría lo que su delirio había revelado, que inventarían cualquier ficción necesaria para preservar su inocencia y su paz mental. Y Helena asintió una vez en reconocimiento antes de levantarse de su silla y moverse hacia la puerta, como si la conversación hubiera terminado, como si sus disculpas y promesas fueran simplemente asuntos que debían ser anotados, archivados
y olvidados. Y Julian la llamó diciendo que encontraría una manera de restaurar su reputación, que se dedicaría a reparar lo que había roto. Pero ella se detuvo solo brevemente en la puerta y dijo sin volverse que algunas cosas, una vez rotas, nunca podían volver a estar enteras, que no debía molestarse con tareas imposibles, y luego se fue, dejándolo solo en la biblioteca con la luz de la mañana haciéndose más fuerte a través de las ventanas, y la terrible comprensión de que su perdón, si alguna vez llegaba, no sería ni rápido ni fácil, y que no merecía nada menos que el largo y doloroso camino que tenía por delante. Julian partió hacia Londres a los 3 días de su conversación en la biblioteca, dejando a Helena en la mansión Ravencroft con Caroline, quien efectivamente se había recuperado maravillosamente y creía la ficción cuidadosamente construida de que habían salido a la luz nuevas pruebas que exoneraban completamente a Helena. Y mientras su hermana parloteaba felizmente sobre la inocencia restaurada de Helena y lo maravilloso que era que la verdad finalmente hubiera emergido, Julian viajó a la ciudad con una determinación forjada en el fuego de su culpa y se dispuso a la metódica labor de deshacer el daño que tan deliberadamente había infligido al nombre de Helena, y comenzó por visitar a Lord Ashworth, uno de los chismosos más influyentes de la sociedad, y contarle en confianza una historia que había ensayado hasta que sonara completamente plausible sobre cómo sus investigadores finalmente habían descubierto al verdadero culpable, un sirviente despedido llamado Thomas Wardley, que había huido a América con varios objetos robados, incluido el collar de zafiros, y que había arreglado hábilmente que la sospecha recayera sobre Lady Helena a través de pruebas plantadas y circunstancias manipuladas, y Lord Ashworth había escuchado con los ojos muy abiertos y declaró que era un terrible error judicial, y prometió difundir la verdad de inmediato, lo que Julian sabía que haría con el mismo entusiasmo con que una vez había difundido las mentiras, y desde allí Julian se movió por los salones de Londres como un hombre poseído, asistiendo a reuniones que normalmente habría evitado, buscando a las mismas personas que habían susurrado sobre la desgracia de Helena, y en cada reunión contó su historia con la mezcla justa de indignación por el engaño y remordimiento por haberlo creído, y observó cómo la narrativa cambiaba ante sus ojos, cómo las mismas personas que habían condenado a Helena ahora expresaban simpatía por su calvario y satisfacción de que el verdadero ladrón hubiera sido identificado, aunque Julian notó con amarga ironía lo fácilmente que se perdonaban a sí mismos por su juicio previo, lo rápido que abrazaban esta nueva versión de los hechos sin reconocer su propio papel en su sufrimiento, y asistió a la ópera y se aseguró de mencionar al alcance del oído de la duquesa de Marlborough que esperaba que Lady Helena regresara pronto a la sociedad ahora que su nombre estaba limpio, y escribió cartas a cada anfitriona de nota explicando la situación y expresando los más profundos pesares de su familia porque una mujer inocente había sufrido debido a las acciones de un sirviente criminal, y usó cada onza de su considerable influencia para cambiar la marea de la opinión, cobrando favores y aplicando presión donde fuera necesario, y lentamente, metódicamente, reconstruyó lo que había destruido, aunque sabía, incluso mientras lo hacía, que Helena tenía razón, que algunos daños eran demasiado profundos para que la volubilidad de la sociedad los sanara de verdad, que ella llevaría para siempre las cicatrices de lo que se le había hecho, independientemente de cuántas personas ahora afirmaran nunca haber creído realmente las acusaciones, y cuando regresó a la mansión Ravencroft 6 semanas después,
habiendo hecho todo lo que estaba a su alcance para restaurar su posición, encontró a Helena en la sala de música tocando el pianoforte para Caroline. Y ella levantó la vista cuando él entró y lo miró con esos mismos ojos huecos que no mostraban ni gratitud ni esperanza, y comprendió en ese momento que todos sus esfuerzos en Londres, toda su cuidadosa manipulación de la opinión de la sociedad, habían sido para su propia conciencia más que para el beneficio de ella, porque Helena ya había aceptado que su antigua vida se había ido y ninguna cantidad de chismes estratégicos podría devolverle lo que había perdido, que no era simplemente su reputación, sino su fe en el mundo y en las personas que lo habitaban. Y Julian sintió el peso de esa comprensión posarse sobre él como un sudario mientras se quedaba en la puerta y la observaba volver su atención a la música, sus dedos moviéndose sobre las teclas con precisión mecánica, tocando notas que no contenían alegría porque él también le había robado eso. La primavera llegó a la mansión Ravencroft con una calidez tentativa que parecía reflejar la frágil paz que se asentaba sobre sus habitantes, y mientras Caroline florecía con renovada salud y los jardines estallaban en color después del largo invierno, Helena comenzó a hacer preparativos silenciosos para partir, empacando sus pocas pertenencias y haciendo arreglos para un modesto alojamiento en Bath, donde podría vivir con los pequeños ingresos que la campaña de Julian le había asegurado a través de acuerdos cuidadosamente orquestados que parecían ser una restitución de la familia del sirviente ficticio, y se dijo a sí misma que era hora de dejar este lugar donde había experimentado tanto una profunda felicidad como una pérdida devastadora. Hora de construir la vida que le quedaba lejos de los recuerdos que cortaban como el cristal, pero Caroline descubrió que estaba empacando una tarde y rompió a llorar, rogándole a Helena que no se fuera, diciendo que no podía soportar perderla de nuevo cuando acababan de reunirse, y la chica se aferró a las manos de Helena con desesperado afecto y suplicó que la mansión Ravencroft era su hogar, que pertenecía aquí con ellos, y Helena intentó explicarle suavemente que había abusado de su hospitalidad durante demasiado tiempo, que era impropio que permaneciera ahora que Caroline estaba bien, pero Caroline no se dejó consolar y corrió a buscar a Julian. Y él vino a las habitaciones de Helena esa noche y se quedó en la puerta con una expresión que ella no pudo leer del todo, y dijo con una voz cuidadosamente despojada de exigencia que estaría agradecido si considerara quedarse, que la mansión se sentía más como un hogar con ella en él, que Caroline todavía la necesitaba, y Helena escuchó lo que él no dijo, escuchó la súplica tácita bajo sus palabras formales, y se encontró aceptando, aunque no podría haber explicado por qué, no podría haber articulado la fuerza que la mantenía atada a este lugar y a estas personas a pesar de todo, y así las semanas se convirtieron en meses, y Helena permaneció en la mansión Ravencroft en una posición que desafiaba una definición fácil, ni invitada, ni familia, ni sirvienta, simplemente presente. Y Julian comenzó un cuidadoso cortejo de su aprobación que fue tan sutil que casi no se dio cuenta al principio. Libros que aparecían en el asiento de la ventana donde le gustaba leer en las mañanas soleadas, volúmenes de poesía que una vez había mencionado que amaba, flores del invernadero dispuestas en sus habitaciones, no las llamativas rosas de invernadero que la sociedad favorecía, sino las flores más simples que ella prefería, narcisos, jazmines y guisantes de olor, y él la buscaba para conversaciones que no tenían nada que ver con Caroline o asuntos domésticos, pidiendo su opinión sobre los negocios de la finca, sobre si las cabañas de los inquilinos necesitaban reparación, sobre qué cultivos podrían plantarse en los campos del sur,
tratando sus pensamientos como valiosos en lugar de desechables, y él escuchaba cuando ella hablaba. Escuchaba de verdad con toda su atención en lugar de la cortés pretensión de interés, y Elena reconoció estos gestos por lo que eran, pequeñas ofrendas puestas a sus pies como tributos, intentos de demostrar a través de bondades acumuladas que no era el hombre que la había destruido, y ella los aceptó con un reconocimiento cauteloso, reacia a confiar, pero incapaz de descartar por completo el esfuerzo, y sintió que su corazón comenzaba a descongelarse, a pesar de sus desesperados intentos de mantenerlo congelado en un hielo protector. Sintió un calor peligroso arrastrándose a través del entumecimiento que había cultivado, y se dijo a sí misma que era una tonta por ablandarse hacia él, que su bondad impulsada por la culpa no cambiaba nada de lo que había hecho, pero aún así se encontraba buscándolo cuando entraba en una habitación. Se encontraba escuchando sus pasos en el pasillo, se encontraba notando la forma en que la luz de la lámpara se prendía en su cabello oscuro y las sombras bajo sus ojos que hablaban de sus propias noches de insomnio, y guardó su corazón con feroz determinación incluso mientras sentía que sus muros comenzaban a agrietarse. La tormenta de invierno llegó sin previo aviso en una tarde de diciembre en la que el cielo había estado engañosamente despejado, y en cuestión de horas la mansión Ravencroft fue engullida por una tempestad aullante que sacudía las antiguas ventanas y amontonaba nieve contra las puertas hasta que la casa quedó completamente aislada del mundo exterior, y Caroline se retiró temprano con un dolor de cabeza, dejando a Elena y Julian solos en el salón, donde un fuego ardía contra el frío y el viento chillaba como algo vivo y furioso, y se sentaron en sillas orientadas hacia el hogar con la incomodidad de dos personas que se habían acostumbrado a la presencia de Caroline como un amortiguador entre ellos, y el silencio se prolongó hasta que Julian habló de repente sobre su madre, cómo había muerto en una habitación de arriba durante una tormenta como esa, como él apenas tenía 21 años y no estaba preparado para el peso del título, la finca y la responsabilidad de Caroline, que solo tenía 14 y todavía era una niña. Y Elena escuchó mientras él hablaba de su padre, que había sido frío y distante incluso antes de la muerte de su esposa, y que se había retirado por completo después, dejando a Julian navegar solo por el duelo y el deber, y habló de cómo la finca había estado fallando, deudas que su padre había ocultado saliendo a la luz, inquilinos sufriendo, el nombre de la familia empañado por la mala gestión, y cómo se había matado trabajando para restaurarlo todo mientras veía a Caroline sufrir y sabía que no podía consolarla porque él mismo se estaba ahogando en su propio dolor, y su voz se volvió áspera al confesar que cuando el collar desapareció y la sospecha recayó sobre Elena, se había aferrado a ello con un terrible alivio, porque finalmente había algo que podía controlar, alguien a quien podía castigar por toda la impotencia que sentía, y destruir su reputación había sido la única vez desde la muerte de su madre que se había sentido capaz de afectar el mundo a su alrededor, en lugar de ser aplastado por su peso. Y miró a Elena entonces con ojos que no contenían más que angustia, y dijo que sabía que no era excusa, que su dolor no justificaba lo que le había hecho, pero que quería que entendiera que su crueldad había nacido no de la fuerza, sino de la más abyecta debilidad, de un niño roto escondido dentro del título de un conde, tratando desesperadamente de sentir algo que no fuera impotencia. Y Elena sintió que algo se movía dentro de su pecho mientras observaba a este hombre orgulloso desnudarse ante ella, y vio bajo la fachada del conde frío que había destruido su vida al niño herido, al que se le habían dado cargas demasiado pesadas para soportar,
y que había arremetido en su dolor, y comprendió en ese momento que Julian había sido tanto una víctima de las circunstancias como ella, que ambos habían sido rotos por fuerzas fuera de su control y se habían herido mutuamente desde sus respectivas heridas, y aunque la comprensión no borraba lo que él había hecho ni sanaba el daño infligido, creaba un espacio para que existiera algo más que puro resentimiento, y se encontró hablando suavemente sobre el perdón, no ofreciéndolo todavía, sino reconociendo su posibilidad, y la expresión de Julian se transformó con una esperanza tan desesperada que ella tuvo que apartar la mirada, y se sentaron juntos, mientras la tormenta rugía afuera, y algo parecido a la paz se asentaba entre ellos, frágil como el hielo nuevo, pero real, no obstante. Los días que siguieron a la tormenta trajeron una cualidad diferente, como si la tempestad hubiera despejado más que el cielo de invierno. Y Helena se encontró buscando la compañía de Julian de maneras que no se había permitido antes, y una noche, cuando Caroline se había retirado temprano, se sentaron juntos en la biblioteca y Helena comenzó a hablar de cosas que nunca había expresado en voz alta, su voz suave y vacilante, mientras describía la soledad particular de la orfandad. Cómo perder a sus padres a los 15 años la había dejado a la deriva en un mundo que de repente no tenía ancla, y habló de ser pasada entre parientes que la acogían por deber más que por amor, siempre consciente de que era una carga, siempre cuidadosa de hacerse pequeña, discreta y agradecida, y confesó que cuando la madre de Julian la había acogido en su hogar, fue la primera vez desde la muerte de sus padres que se había sentido verdaderamente deseada, verdaderamente vista como algo más que una obligación, y Caroline había sido como la hermana que nunca tuvo, y esta mansión se había convertido en el hogar que pensó que había perdido para siempre, y cuando estalló el escándalo y Julian se volvió contra ella, no fue solo su reputación lo que se hizo añicos, sino la única familia que había logrado construir de las ruinas de su primera pérdida, y había sido expulsada una vez más a ese terrible aislamiento, a esa sensación de ser no deseada, indigna y completamente sola en el mundo, y su voz se quebró al admitir que la peor parte no fue la condena de la sociedad, sino perder a las personas que amaba, ser extirpada del único lugar al que había pertenecido. Y Julian escuchó con una expresión de tan profunda angustia que casi dejó de hablar, pero algo en su atención, en la forma en que se inclinaba hacia ella, como si sus palabras fueran preciosas, la animó a continuar, y le contó sobre los meses después de su exilio, viviendo en una pensión mugrienta, donde la casera la miraba con sospecha, y los otros residentes susurraban, sobre la vergüenza sofocante que la seguía a todas partes, sobre yacer despierta por la noche, preguntándose si debería haber dejado que Caroline enfrentara las consecuencias, preguntándose si su sacrificio había sido tonto en lugar de noble, y Julian extendió la mano a través del espacio entre ellos y tomó la suya, sus dedos cálidos y sólidos alrededor de los de ella, y dijo con feroz convicción que su sacrificio había sido lo más valiente que había presenciado, que había salvado todo el futuro de Caroline a costa del suyo, y que pasaría el resto de su vida tratando de ser digno de tal abnegación, aunque sabía que nunca podría serlo, y Helena sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas, las primeras que se había permitido derramar en su presencia, y el pulgar de Julian las secó con infinita gentileza, y ella no se apartó de su toque, y se sentaron allí con las manos unidas, mientras el fuego ardía abajo, y la casa se asentaba en la noche a su alrededor. Y Helena sintió
que el nudo apretado de dolor en su pecho comenzaba a aflojarse. Sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón desarrollaban nuevas grietas, y cuando Julian finalmente la acompañó a sus habitaciones, se demoró en su puerta y le tocó la mejilla con dedos reverentes, y ella se apoyó en su palma por un momento antes de retroceder. Y la mirada que se cruzaron contuvo el reconocimiento de algo frágil y nuevo echando raíces, una amistad tentativa reconstruyéndose sobre cimientos de honestidad y heridas compartidas. Y Elena se fue a la cama esa noche sintiendo algo que había pensado perdido para siempre, sintiendo que quizás no estaba tan sola en el mundo después de todo. La primavera llegó a la mansión Ravencroft con una belleza casi desafiante, como si la naturaleza misma buscara contradecir el largo y oscuro invierno que la había precedido, y los jardines estallaron en flor con narcisos alfombrando los céspedes y flores de cerezo flotando como nieve a través de un aire que olía a tierra y renovación. Y Julian observó a Elena caminar entre las flores una mañana y sintió que su corazón se contraía con el terrible reconocimiento de lo que había estado creciendo dentro de él todos estos meses, la revelación cayendo sobre él con la fuerza de una epifanía de que lo que sentía ya no era simplemente remordimiento o incluso amistad, sino algo mucho más consumidor y peligroso, y comprendió con claridad cristalina que la amaba, que quizás siempre la había amado, incluso cuando pensaba que la odiaba, y el conocimiento lo aterrorizó, porque no tenía derecho a tales sentimientos, ningún reclamo sobre su corazón después de lo que había hecho. Sin embargo, la emoción persistió con una intensidad implacable, negándose a ser negada o disminuida, y pasó noches en vela luchando con si hablar o permanecer en silencio. Si la confesión sería egoísta o necesaria, hasta que una noche, cuando estaban sentados juntos en el salón y Caroline se había acostado temprano, las palabras simplemente se le escaparon sin ser invitadas, y se arrodilló ante la silla de Elena como un suplicante, y tomó sus manos entre las suyas temblorosas, y le dijo que la amaba, que se había convertido en el centro mismo de su mundo, que cada amabilidad que mostraba a Caroline y cada momento de gracia que le extendía a él, a pesar de su indignidad, lo hacían amarla más desesperadamente, y le pidió que se casara con él, no porque restauraría completamente su reputación o porque el deber lo exigiera, sino porque quería pasar cada día que le quedaba tratando de merecerla, tratando de construir algo hermoso de las cenizas de lo que había destruido. Y le prometió todo lo que tenía y todo lo que era, su título, su fortuna y su devoción, ofreciéndolo todo con manos temblorosas y una voz áspera por la emoción. Y Elena lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos que contenían sorpresa, miedo y algo que podría haber sido anhelo, y ella retiró sus manos de las suyas, se levantó y se alejó de él, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro mientras decía que no podía, que estaba aterrorizada de confiarle su corazón cuando ya lo había destrozado una vez, que no sabía si podría sobrevivir a ser rota de nuevo, y la negativa atravesó a Julian como una cuchilla, incluso mientras reconocía su justicia, y se levantó lentamente y le dijo con toda la firmeza que pudo reunir que entendía que aceptaba su respuesta y no la presionaría, pero que sus sentimientos no cambiarían independientemente de su decisión, y prometió esperar todo el tiempo que ella necesitara, demostrarse digno incluso si ella nunca se sentía capaz de aceptarlo, amarla sin expectativa de reciprocidad, porque ella merecía ser amada exactamente de esa manera, libremente y sin condiciones.
y vio lágrimas deslizarse por sus mejillas, y quiso desesperadamente consolarla, pero supo que había perdido ese derecho, así que simplemente hizo una reverencia y la dejó allí entre las brasas moribundas del fuego, y fue a sus aposentos y se sentó en la oscuridad, sintiendo su corazón romperse con el conocimiento de que finalmente había encontrado a la mujer que estaba destinado a amar y había destruido cualquier posibilidad de que ella lo amara a cambio. Pero incluso en su dolor sintió una extraña paz, porque al menos había sido honesto, al menos ella sabía la verdad de su corazón, y resolvió que pasaría el tiempo que fuera necesario mostrándole a través de acciones, en lugar de palabras, que su amor era real, constante y paciente, que la esperaría incluso si esperar era todo lo que tendría jamás. Las semanas que siguieron a la declaración de Julian se extendieron en una extraña nueva estación de espera, y Helena observó con cauteloso asombro cómo él cumplía su promesa de amarla sin expectativas, observó cómo pasaba sus días con una tranquila satisfacción que parecía emanar no de la esperanza de reciprocidad, sino del simple hecho de haber dicho su verdad, y notó las pequeñas formas en que continuaba mostrando su cuidado a través de gestos reflexivos que no pedían nada a cambio. Libros que aparecían en su mesita de noche sobre temas que habían discutido, su té favorito servido sin que tuviera que pedirlo, su constante respeto por los límites que ella había trazado, incluso cuando sus ojos la seguían con devoción no disimulada cada vez que entraba en una habitación, y algo comenzó a cambiar dentro de ella al reconocer que esto no era la actuación de un hombre que buscaba manipular ni la negociación desesperada de alguien que intentaba ganarse el perdón, sino la expresión auténtica de un corazón transformado, y se encontró despierta por la noche examinando sus propios sentimientos con una honestidad recién descubierta, reconociendo que debajo de las capas protectoras de miedo y viejas heridas existía algo tierno y persistente. Una calidez que florecía en su pecho cuando Julian sonreía ante algo que Caroline decía, o cuando miraba a Helena con esos ojos grises de tormenta llenos de paciente adoración, y se dio cuenta con una claridad sorprendente de que lo amaba, que quizás lo había amado incluso en aquellos primeros días antes del escándalo, cuando simplemente eran amigos, y ella había apreciado su rara risa y la inteligencia que brillaba en sus conversaciones, y el reconocimiento la aterrorizó hasta una mañana a finales de la primavera, cuando caminaba por el jardín donde los narcisos habían dado paso a las rosas, y se detuvo entre las flores, recordando cómo habían caminado aquí como amigos, más tarde como aliados cautelosos, y finalmente como dos almas heridas, aprendiendo a confiar de nuevo, y comprendió que ya había sobrevivido a lo peor que podía pasar entre ellos, y había emergido más fuerte por ello, que el hombre que la había destruido en su dolor no era el mismo hombre que ahora la amaba con tan humilde constancia, y tomó su decisión en ese momento entre las rosas, con su pesado perfume y el rocío matutino aún brillando en los pétalos. Y cuando Julian la encontró allí, como solía hacer en sus paseos matutinos, ella se volvió hacia él y vio la forma cuidadosa en que mantenía su distancia, respetando sus límites tácitos, y algo en su corazón se abrió, y cerró el espacio entre ellos, y tomó sus manos entre las suyas, y dijo con una voz que temblaba, solo ligeramente, que había tenido miedo durante mucho tiempo, miedo de confiar y miedo de esperar, y sobre todo, miedo de amar, pero que estaba cansada de dejar que el miedo dictara sus elecciones, y le dijo que ella también lo amaba, que quizás lo había amado todo el tiempo bajo el dolor, y le dijo que sí a su propuesta con lágrimas corriendo por su rostro, y Julian
La miró como si le hubiera ofrecido la salvación misma, y le tomó el rostro entre las manos, con infinita ternura, y le preguntó si estaba segura, dándole todas las oportunidades para reconsiderar, y ella respondió, poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él en un beso que sabía a mañana, a rosas y a nuevos comienzos, y se quedaron allí, abrazados, mientras el jardín florecía a su alrededor en una celebración tumultuosa de la primavera, y cuando finalmente regresaron a la casa de la mano, encontraron a Caroline en el salón de la mañana y ella echó un vistazo a sus manos unidas y a sus rostros radiantes y rompió a llorar de pura alegría, y los abrazó a ambos y declaró que era el día más feliz de su vida ver a las dos personas que más amaba en el mundo encontrar finalmente su camino el uno hacia el otro. Y el personal de la casa escuchó la noticia y se reunió para ofrecer sus felicitaciones con genuina calidez, y en las semanas siguientes planearon una boda tranquila en la capilla de la finca con solo Caroline y unos pocos amigos cercanos presentes, y en una mañana de junio densa, con el aroma de las flores de verano, Elena caminó por el pasillo con un sencillo vestido de seda marfil, y se encontró con los ojos de Julian en el altar, y vio en ellos asombro, gratitud y un amor inquebrantable. Y pronunciaron sus votos con voces firmes y seguras, prometiendo cuidarse y protegerse mutuamente a través de cualquier prueba que pudiera venir. Y cuando el vicario los declaró marido y mujer, Julian la besó con reverente alegría, y comenzaron su vida de casados juntos, no con el optimismo ingenuo de la juventud, sino con la sabiduría duramente ganada de dos personas que habían viajado a través de la oscuridad y habían elegido construir algo luminoso de las cenizas de su dolor compartido. 5 años pasaron como un suave sueño, y la mansión Ravencroft se transformó, bajo la tierna influencia de Helena, en algo que nunca había sido, ni siquiera en los días antes de que el dolor oscureciera sus salones, y ahora las antiguas piedras resonaban con risas y luz, con el sonido de pequeños pies corriendo por pasillos que una vez sólo conocieron el silencio solemne, y en una tarde dorada de finales de verano, Helena estaba de pie en la ventana de la guardería observando a sus hijos jugar en los jardines de abajo, Robert, de 3 años, persiguiendo a su hermana menor Margaret entre las rosas, mientras su niñera los seguía a una distancia prudente, y sintió los brazos de Julian rodear su cintura por detrás, y se reclinó en su abrazo con la facilidad inconsciente de una profunda satisfacción, y él le dio un beso en la sien y murmuró que todavía no podía creer del todo que esta felicidad fuera real, que algunas mañanas despertaba aterrorizado de que todo hubiera sido un hermoso sueño y se encontraría solo de nuevo en el frío vacío de su propia creación, y ella se giró en sus brazos. Le tocó el rostro con infinita ternura y le dijo, como le había dicho innumerables veces antes, que esto era real, que ellos eran reales, que la vida que habían construido juntos a partir de cenizas y perdón era tan sólida como la antigua mansión que los rodeaba, y por la ventana abierta llegó el sonido de la voz de Caroline llamando a los niños, pues ella todavía vivía con ellos, ahora con 23 años, y comprometida con un amable vicario de campo que la amaba por su bondad más que por su fortuna. Y Helena se había convertido no solo en su hermana, sino en su salvadora y amiga, la guardiana de secretos que permanecerían para siempre sin ser dichos. Y la reputación de Helena había sido gradualmente restaurada a través de los incansables esfuerzos de Julian y de su propia dignidad silenciosa.
a través del trabajo de caridad que había emprendido, ayudando a otras mujeres que habían sufrido escándalos y pérdidas, ofreciéndoles refugio, apoyo y la sabiduría de alguien que había caminado a través del fuego y había emergido refinada en lugar de destruida, y la sociedad finalmente la había aceptado de nuevo, aunque a ella poco le importaba su aprobación ahora, habiendo aprendido que el verdadero valor no se mide en invitaciones a bailes, sino en el amor de aquellos que la conocían plenamente y la querían de todos modos. Y Julian observaba a su esposa moverse a través de su vida juntos con infinito asombro y gratitud, sabiendo con claridad cristalina lo cerca que había estado de destruir la misma felicidad que ahora sostenía, y tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y yacían juntos en la oscuridad. A veces confesaba su persistente culpa, y ella lo silenciaba con besos, y le recordaba que ambos habían sido transformados por su viaje, que las personas en las que se habían convertido a través del sufrimiento y el perdón eran más fuertes y sabias que las personas que podrían haber sido sin él, y que habían construido algo raro y precioso de las ruinas de su crueldad y su sacrificio, un amor que fue probado, verdadero y templado por el fuego. Querido oyente, quizás haya escuchado en este relato un eco de sus propias luchas, sus propios errores o las heridas que otros le han infligido, y si es así, sepa que la transformación siempre es posible incluso desde los lugares más oscuros, que la paciencia y el remordimiento genuino pueden tender puentes sobre abismos que parecen imposiblemente anchos, y que la sanación no llega en grandes gestos, sino en la acumulación de pequeñas elecciones diarias para ser mejores, para amar más auténticamente, para extender la gracia incluso cuando se siente inmerecida. Todos somos capaces de terribles errores cuando actuamos desde el dolor y el miedo, y todos somos capaces de un coraje extraordinario cuando elegimos la vulnerabilidad sobre el orgullo, la verdad sobre la comodidad, el perdón sobre la amarga satisfacción de guardar rencores que sólo nos envenenan a nosotros mismos. Juzgue lentamente, pues no puede saber qué cargas lleva otro, ni qué sacrificios ocultos ha hecho por amor. Mire debajo de las superficies, pues las aguas más profundas corren en silencio, y las transformaciones más profundas ocurren en silencio. Crea en la redención, pues incluso los peores errores pueden convertirse en la base de la sabiduría si tenemos el coraje de enfrentar lo que hemos hecho y pasar nuestras vidas enmendándolo. Que encuentre la fuerza para perdonar a quienes lo han herido y que se extienda a sí mismo la misma gracia cuando inevitablemente no esté a la altura de quien desea ser. Que sus noches sean pacíficas y sus días estén llenos del tipo de amor que se profundiza con el tiempo, el amor que se gana, se elige y se renueva cada mañana con intención y devoción. Que descanse bien, querido oyente, y que su propia historia encuentre su camino hacia la sanación y la luz. Esta ha sido una producción de Regency Reverie, y si este relato lo ha conmovido, por favor suscríbase a nuestro canal y comparta estas historias con otros que puedan encontrar consuelo en saber que incluso las cosas más rotas pueden volver a ser hermosas.